Hay tres puntos que cuando yo lo vi, lo medité, me llamó la atención. Le puse a esta corta meditación: la queja es evidencia de nuestra poca fe. Y en este versículo sobresalen tres puntos, hermano, que, bueno, yo los vi y quisiera decírselos. Una de las cosas es la costumbre del pueblo, otra era la queja o el temor, y el otro era la poca fe, ¿verdad? Porque si habían salido, el contexto de este capítulo 14 de Éxodo, hermano, habla de Moisés y el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, a quien Dios le había dicho a Moisés que saliera, que era el tiempo de salir de Egipto. Entonces, si Dios estaba dando una orden, y nosotros conocemos al Dios de poder, ¿verdad? Al Dios que nos cuida, al Dios que nos respalda. Mire la pregunta que el pueblo de Israel le dice a Moisés, o la queja, o la costumbre, y eso es lo que yo vi, esos puntos. Dice que Dios le dice a Moisés que era tiempo de salir de Egipto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, hermano, no iba en ignorancia, porque mientras Moisés regresó y les mostró lo que Dios había dicho, Dios venció 10 deidades, 10 plagas que se manifestaron en el pueblo en Egipto, y el pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios, fue testigo de lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, cuando salen y empiezan el camino para salir, que Faraón le da el permiso de que se vayan, mire la palabra o la pregunta que el pueblo de Israel le hace a Moisés ahí en el verso 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Yo creo que cuando Moisés llegó, hermano, y él le decía al pueblo, ¿verdad? Dios me ha dicho que van a salir de aquí, Dios me ha dicho que quiere que vayan al desierto y que le ofrezcan ofrenda o sacrificio al Dios poderoso. En ese momento el pueblo, yo creo que usaba esas palabras, ¿verdad? No, mejor estamos aquí, porque ellos usan esta palabra: no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndote. O sea que ellos están usando una expresión que desde que ellos estaban allá en Egipto de esclavos, acostumbrados a su manera de vivir, a su manera de trabajar, hermanos, le decían a Moisés, ¿verdad? No, creo que estamos mejor acá. Estamos a gusto tal vez acá. No sé, hermano, cómo ellos veían el punto de salir, de irse al desierto, ¿verdad? Y ahora de servir a un Dios poderoso. Porque ellos usan esa pregunta diciendo, entró un temor en ellos al ver que el pueblo iba a ser ahora perseguido por Faraón. En este mismo capítulo dice que cuando Faraón, primero Dios endurece el corazón, y cuando Dios pone otra vez, es Dios el que obra en el corazón de Faraón, y le dice, ¿cómo es que hemos dejado al pueblo de Israel salir y ahora quién nos va a servir? ¿Verdad? Porque eran los esclavos, Israel era quien les servía. Ahora, ¿quién nos va a servir? Vayamos a traerlos y que regresen. Entonces salen, y cuando el pueblo de Israel llega a un punto donde en este momento en el capítulo 14 se encuentran entre el mar y los egipcios, Faraón y su ejército siguiéndolo, es cuando hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que llega a su vida, hermanos? Temor, ¿verdad? El temor de decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y en el verso 11, en el 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y entonces vemos el 12, ¿verdad? ¿No es esto lo que te hablábamos? Pero sabe, hermano, lo que a mí me llamaba la atención
es por qué ellos salen con esa pregunta o con esa incredulidad o con esa poca fe. Yo lo que veo, ¿verdad? Esa poca fe, hermano, porque el pueblo ya había visto grandes cosas que Dios había hecho. ¿Y por qué en ellos entra ese temor? ¿Por qué en ellos dice, verdad, mejor nos hubieras dejado en Egipto o allá había tumbas para qué nos traes aquí? Entonces a mí me llamó la atención este versículo y decía, Señor, a veces eso nos pasa a nosotros como pueblo también. Conocemos al Dios poderoso, al Dios hermano que nos dio una oportunidad, nos sacó, porque la palabra dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, que Él nos dio el entendimiento para conocerle, y de repente cuando surge algo en nuestra vida, como que llega ese temor, ¿verdad? Como que llega esa pregunta, como que nuestra fe tambalea. Y fíjense, me ponía a pensar en la fe, ¿verdad? Que el pastor hablaba hace 2 semanas, un domingo, la fe del pueblo. Y yo decía cómo es algo que Dios quiere hacernos, que nosotros veamos, hermano, cómo está nuestra fe y cómo a veces hay áreas en nuestra vida en las que nos hemos acostumbrado. El pueblo de Israel se había acostumbrado a estar ahí. Fíjense que aunque estaba de esclavo, estaba acostumbrado y no era conocemos la historia, que el tiempo que ellos pasaron ahí, hermano, o los últimos años que estuvieron ahí, los golpeaban. Vivían de una manera realmente como un esclavo, ¿verdad? Su manera de vivir. Entonces, ¿cuál era la razón de que ellos preferían seguir en Egipto que salir y buscar de Dios, salir y ser libres? Porque esa era la palabra que llevaban. Entonces, como vamos a ver, punto número 1, las cosas que nos acostumbran, nos cuesta dejarlas. Las cosas a las que nos acostumbramos, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar en Egipto. Yo me imagino que se había acostumbrado, hermano, porque hace esa pregunta, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros, ahora en este tiempo, hermano, a veces nosotros nos acostumbramos a cosas que no le agradan a Dios y que nosotros queremos seguirlas llevando. Entonces el pueblo dijo, mejor era seguir sirviendo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no estaba sirviendo a Dios. O sea, mejor es si nosotros dijéramos, ¿verdad? Mejor es servir a Dios que estar sirviendo al mundo, ¿verdad? Esa es nuestra expresión, y yo creo que el pueblo, esa hubiera sido su expresión, pero para ellos fue al revés. Para ellos era decir, el pueblo dijo, mejor es seguir sirviendo allá como esclavos. O sea que ellos no habían entendido. A veces estamos sirviendo en la iglesia, pero lejos de Dios. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y yo no sé si usted, hermano, lo ha comprendido, este punto. Porque el estar sirviendo a la iglesia, el estar como maestra aquí enfrente, no quiere decir que esté cerca de Dios. A veces nos enfocamos tanto en quedar bien, en llevar todo bien, en llevar un ministerio enfrente, en motivar, en animar, pero nuestra oración, esa es la diferencia, nuestra oración o nuestra relación con Dios como que se nos olvida. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está nuestra oración con Dios, hermano? Nuestra relación con Dios personal. ¿Cuánto de nuestro tiempo cada día le dedicamos a Dios? Nuestra relación. Y yo ponía esta pregunta, a veces estamos sirviendo en la iglesia, pero lejos de Dios. No sé si lo entienden, hermanos, si me explico cómo es la palabra, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando digo lejos de Dios? Cuando no llevamos esa relación con nuestro Dios cada día. Y era lo que yo pensaba, Señor, esta palabra, como siempre decimos, ¿verdad? Primero aplica a nuestra vida. Eso es lo que estará pasando en mi vida, Señor. Que yo me enfatizo tanto en estar estudiando, investigando, y me he olvidado de ti, Señor. Y me he olvidado de realmente buscarte con esa intensidad o con esa pasión que debería de ser. Claro, hermano, yo todos los días le pido al Señor, ¿verdad? Señor, ayúdame
dame sabiduría, pero yo le soy sincera, creo que esta palabra a mí me hace decirme, necesito más. En el tiempo de nuestra relación íntima con Dios, a mí ministraba mi vida haciéndome saber, a veces estamos sirviendo en la iglesia, pero lejos de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos más, hermano? Realmente quebrantar y doblegar esta carne. El dedicar media hora, 45 minutos con el Señor y sentir la presencia de Dios. Sentir que baja y que lo ministra y que lo toca y que llena nuestra copa y que nos hace saber, aquí estuviste conmigo esta mañana o esta noche, ¿verdad? El tiempo que nosotros buscamos con el Señor. Eso es lo que a mí me hacía ver esta palabra, y nuestra costumbre nuestra costumbre no nos deja ver más allá de la visión, más allá del propósito que Dios tiene con nosotros, porque solamente es una costumbre, hermano, lo que a veces tenemos aún sirviendo en la iglesia. Una costumbre. Quisiera ver Apocalipsis 3, 17 y 18. Dice una palabra ahí: unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 17. Fíjense cómo a veces caemos, y esta es una palabra que se le está dando a una iglesia y se le está diciendo, y la iglesia cree que está bien, hermano. Y a veces nosotros decimos, estamos bien porque estamos viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y estamos alimentándonos y estamos aprendiendo y estamos viendo las cosas de Dios. Apocalipsis, si me lo puedes poner, 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad que a veces pensamos así? Yo no tengo necesidad de nada, estamos aquí en la iglesia, y Dios, el ángel, o Juan, el ángel le está diciendo a Juan en esta palabra, a esta iglesia, porque dices que no tienes necesidad de nada, ¿verdad? Que somos ricos. Pero en realidad Dios conoce nuestro corazón, hermano. Mire la palabra que le está diciendo ahí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y hemos estado viendo estos versículos, hermano, ¿verdad? Donde habla ahí que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que es una palabra profética donde habla que cuando estemos aquel día en la presencia del Señor, para que no seamos avergonzados de decir, pero yo, tal vez dijéramos, ¿verdad? Pero yo iba a la iglesia, o pero yo servía. Y realmente, hermano, el que conoce el corazón es Dios, ¿verdad? El que discierne los pensamientos es Dios. Realmente no sé cómo esté en nuestra vida, hermano, pero a mí me hacía pensar esta palabra un poco más. Y a veces pensamos que estamos bien. En nuestra vida personal no podemos crecer si no dejamos lo que no le agrada a Dios. Y sin darnos cuenta seguimos siendo esclavos de las costumbres que nosotros estamos llevando. En aplicación sería: Dios a través de su palabra nos muestra cómo debemos de trabajar para Él y cómo debemos de prepararnos de ya no ser negligentes o conformados, o de dar lo mejor para Él y no conformarnos. No conformarnos, como decía esta palabra. Jesús, hermano, cuando comenzó su ministerio, después de su bautizo, cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Cuando Él se bautizó, hermano, Él vino por un propósito, ¿verdad? Y nunca lo vimos acostumbrado, como era esta palabra, ¿verdad? Acostumbrado, sino de que Él vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo había mandado.
Y él usó una palabra que dijo, mi padre hasta hoy trabaja. Así que nosotros como iglesia o como líderes, hermanos, trabajar es una cosa para el Señor, pero no que nos lleve a una costumbre. Solamente porque soy líder necesito que me vean en la iglesia, ¿verdad? Porque hay muchos ojitos que me ven y yo tengo que estar ahí, pero en realidad, hermano, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ni el enviado es mayor que el que le envió, hablando de servicio, hablando de trabajar para el Señor. En Primera de Reyes 17:40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas, las costumbres del pueblo de Israel, hermano. Y leyendo aquí, a mí me llamó la atención una palabra que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 1. Vaya, porque vamos a ver unos versos. El no obedecer, hermano, a las cosas de Dios, el conformarnos en las cosas de Dios, trae una consecuencia. Y en el verso 1 de Jueces 1:21 dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y hay costumbres y hay cosas, hermano, que nosotros no sacamos de nuestra vida. Entonces esta palabra a mí me llamaba la atención cuando Dios le había dicho a Josué, porque antes está el libro de Josué, ¿verdad? Que tenían que desechar y que sacar a todos las aldeas, a los pueblos que estaban en Canaán, para que ellos llegaran a habitarlo. Pero mire, el pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel lo dejó que se quedara ese pueblo. Los pueblos ahí dice que más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Era una de las tribus, ¿verdad? Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. El dejar eso, el haber dejado, hermano, al Jebuseo, trajo una consecuencia. El que nosotros nos acostumbremos a veces, ¿verdad? Solo estar en la iglesia y al no tener una relación con el Señor va a traer una consecuencia. Entonces, eso a mí me llamaba la atención. Mira el 27 de ese mismo. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de su aldea, ni a los de Tanat, ni sus aldeas, ni a los de Dor, ni a sus aldeas, ni a los habitantes de los de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en ninguno de sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Tampoco Manasés, ¿verdad? Lo sacó del lugar que les habían dado de posesión. El 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gesar, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gesar. O sea que estos cananeos, hermano, no se fueron, ¿por qué? Porque no los arrojaron, ¿verdad? Habitaron delante de ellos. Vea el 30. Ya dije Efraín, ¿verdad? Tampoco Efraín, el 29, arrojó al cananeo y habitó en Gesar. El 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitón, ni los que habitaban en Alán, sino que los cananeos habitó en medio de él. Ahora ve el 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acor, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alam, ni a Sidín, ni en Elbán, ni en Efed, ni en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en esa tierra. Ahora ve el 33, hermano, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemén. Y el 34 dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y los dejaron descender a los llanos. Y ninguno de estas tribus, hermano, despojó al cananeo. ¿Por qué? Y se acostumbraron a vivir con ellos. Dice que se acostumbraron a vivir con ellos, hermano, que lo único que hicieron es que les dijeron que pagaran tributos, ¿verdad? Que pagaran impuestos. Pero Dios no les dio esa orden. En el principio Dios les dijo que tenían que sacarlos. Y mira, hermano, el no sacar la costumbre de nuestra vida, cuando nosotros nos acostumbramos a algo y creemos que está bien,
trae una consecuencia. Mire el capítulo número 2, ahí mismo, Jueces 2, 3. Por tanto, yo también, en el 2:2 dice, con tal que vosotros no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto, ¿verdad? ¿Cómo está diciéndole Dios? Por no haber obedecido. Mire el 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces yo me ponía a pensar, hermano, por no haber obedecido, Dios los dejó ahí, ¿verdad? Pero fíjese cómo le dice, por no haber obedecido, ahora te darán problemas, te traerán consecuencias, porque no era de convivir bien, ¿verdad? Y que bueno, y que Dios iba a decir, bueno, los acepto. Dios nunca los aceptó, hermano. Y la consecuencia sigue ahí mismo, ¿verdad? En el 8 dice que Josué murió, y después toda la descendencia de la edad de Josué murió. Y mire el verso 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo me ponía a pensar, hermano, cuando nosotros traemos costumbres, cuando nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Y creemos que estamos bien, todo trae una consecuencia. Y la palabra aquí dice que se levantó una generación que no conoció a Dios. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos o creemos que solo con traerlos a la iglesia, ¿verdad?, es suficiente, no es suficiente, hermano. No es suficiente. Cuando nosotros dejamos pasar las cosas y las hacemos nosotros y nuestros hijos están aprendiendo, eso les va a afectar y traerá una consecuencia. La costumbre trae una consecuencia. El pueblo de Israel no obedeció, hermano. El pueblo de Israel se acostumbró a estar en Egipto y entró temor a su vida. Veamos el punto número 2. Cuando servimos de corazón no debe de haber queja ni temor en nuestra vida. El pueblo de Israel se quejó, ¿verdad? El pueblo de Israel decía, mejor estábamos allá, mejor estábamos sirviendo. Sin embargo, hermano, ellos no habían visto, el pueblo se quejó, no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, era lo que le decía Moisés, ¿verdad? Después de ver todos los milagros de Dios, en ellos había poca fe, que no pudieron ver el propósito de Dios que tenía en el pueblo, como lo tiene en nuestra vida, hermano. Dios tiene un propósito en nuestra vida, en cada uno de nosotros, pero a veces, hermano, el quejarnos, el acostumbrarnos, no nos hace llevar o subir al otro escalón que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros actuamos así, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos sacó, nos llamó y nos quejamos y nos entra temor, como fue el pueblo de Israel. Dios nos ha escogido para su propósito. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos escogió con un propósito, hermano. Así como Dios escogió al pueblo de Israel, así como Dios les mostró su poder, hermano, y les dio un hombre para que los sacara del pueblo de Egipto, así Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios cumplió su propósito, Dios cumplirá su propósito en nosotros, así que no debemos de quejarnos. Así como Israel vivió con temor al futuro. Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El temor que entró a ellos. Israel
vivía en el ayer, ¿verdad? Israel tenía miedo de cruzar el Mar Rojo, hermanos, de lo que Dios tenía para ellos en su vida. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciéndonos: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Dios nunca nos va a dejar morir en el desierto a nosotros, ¿verdad? Si Dios nos ha escogido, nos ha llamado, hermano, Él tendrá cuidado de nosotros. Y mire el pueblo cómo se expresó, ¿verdad? Con el miedo de morir en el desierto. Hablando de la queja, hermano, Colosenses 3:13, dice que soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, sin quejarnos. Dios nos manda a confiar en Él y apoyarnos unos a otros sin quejarnos nosotros mismos. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire qué bonito, hermano, ¿verdad? Como a veces uno mismo como oveja le causa ese tropiezo al pastor. Como dice aquí la palabra, que ellos mismos velan por nuestra alma como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Sí, porque cuando ve que uno de nosotros no obedecemos, hermano, no nos sujetamos, no apoyamos, ¿usted cree que no, cuando llega a su oración con Dios, no dice: Señor, toma control de la hermana Beatriz que no me obedece? Se está quejando, pero mire cómo dice y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso para su vida, hermano. En lugar que llegue con esa alegría, ¿verdad? Diciendo: Señor, gracias por el pueblo que me has dado, gracias por esas ovejas que están en la iglesia, gracias porque has puesto un corazón obediente, gracias, el gozo, ¿verdad? La alegría. Pero a veces nosotros mismos, hermano, mire cómo dice la palabra: y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cómo uno mismo afecta al líder, ¿verdad? En la iglesia. Gracias a Dios que esperemos que no se queje, ¿verdad, hermano, de nosotros? Pero la verdad que muchas veces sí pasa eso, ¿verdad, hermanos, en la iglesia? Y como el ejemplo del pueblo de Israel que se quejaba, y como a veces es lo mismo que sigue afectando en la iglesia a los pastores. El último punto: no debemos de dejar que nada nos estorbe a nuestra fe y marchar en victoria. El pueblo de Israel le faltaba fe, hermano, pero Dios le dio una palabra. Ahí mismo, regresemos al mismo para terminar, hermano, Éxodo 14. Cómo Dios le da esta palabra a Moisés y le dice: dile al pueblo que marche. Le da, dice el 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios, hermano, porque hasta aquí Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos porque Él pone el gozo y la paz en nuestra vida. Mire el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón. Hasta ahí está el 16. Pero el 15, hermano, el 15 dice: y dile a los hijos de Israel que marchen. Así, hermano, yo con esta palabra los dejo en esta noche. Debemos de marchar, debemos de permanecer con nuestra fe firme, con nuestra fe segura, con nuestra fe en confianza, hermano, que no haya en nosotros queja ni conformismo, sino que nosotros podamos seguir
marchando siempre en el buen camino que el Señor nos ha marcado, ¿verdad? El que Él ha dejado para nosotros como su pueblo, como pueblo, que nuestra fe sea aumentada, hermano. Como pueblo, que no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros, Él nos defiende en toda circunstancia que pasemos. Dios está con nosotros, y que nuestra fe sea aumentada cada día más y nuestra confianza. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta fue